Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos sobre la compensación de sistemas con características no lineales, utilizando técnicas de control clásico. Mi nombre es Rubén y estás en espacio n-dimensional. Comenzamos. Pues bien, para empezar, vamos a comenzar con un ejemplo sencillo de primer orden, es decir, un ejemplo de un sistema de nivel y flujo, cuyas ecuaciones de movimiento se presentan aquí. En el ejemplo podemos observar que tenemos diferentes condiciones de equilibrio, es decir, el sistema de equilibrio presentará un flujo y un nivel, tanto en la entrada como en la salida del flujo, y el nivel de manera interna. Para ello también estamos estableciendo una condición establecida por el número de Reynolds superior a 3000. Esto se traduce como un flujo turbulento, lo que en consecuencia da que el comportamiento o relación entre el nivel interno y el flujo de salida es no lineal, lo cual podemos verificar en la segunda ecuación de equilibrio. Lo que vamos a hacer es utilizar una técnica de control que compensa el sistema como si fuera lineal. Para ello entonces necesitamos aproximar este comportamiento no lineal mediante un comportamiento lineal aproximado, alrededor de las condiciones de equilibrio descritas en esta figura. Cabe mencionar que el sistema tendrá el siguiente comportamiento. Lo que se hará es, una vez o partiendo de la condición de equilibrio, con los parámetros ya establecidos del tanque y de las válvulas de salida, lo que tendremos es un incremento en un tiempo t1 determinado, el cual provocará un incremento externo o adicional al flujo de entrada. Esta perturbación provocará un cambio en el nivel. El objetivo es regular el nivel, es decir, mantenerlo en esta condición de equilibrio. Por lo tanto, el compensador se dará a la tarea de que si hay un incremento en el nivel provocado por el incremento en el flujo, lo que hará es abrir o cerrar la válvula de control para regular este nivel y volverlo a su condición de equilibrio. Por lo tanto, la solución la organizaremos de la siguiente forma. Estableceremos un compensador para regular el nivel en el tanque con comportamiento no lineal. Vamos a requerir las cantidades de mérito que permitan conocer la aproximación lineal del modelo, su función de transferencia y aquellas que satisfagan el lazo cerrado, que se tenga un tiempo de asentamiento aproximado de 40 segundos o menos, con un sobreimpulso menor o igual al 10%. Adicionalmente, vamos a proponer un compensador conveniente que nos permita eliminar el error en estado estacionario. Bien, partiendo de las ecuaciones de movimiento, podemos sustituir el flujo para que nos quede en una sola ecuación y despejar el término derivativo de orden más alto, es decir, h punto igual a una expresión. Esa expresión la vamos a definir como una función f, que la consideraremos una función no lineal porque contiene una característica no lineal, en este caso la raíz cuadrada de una variable, y que depende de las variables h y qo, que es el flujo de entrada. Bien, pues a partir de ahí, utilizando el método de aproximación de Taylor, vamos a llegar a obtener una expresión linealizada, es decir, una combinación lineal entre la variable de nivel y la variable de flujo. Esta combinación lineal está dada por los parámetros a y b, los cuales, por el método de Taylor, se obtienen a partir de la derivada parcial con respecto a h y con respecto a q de nuestra función no lineal f. Y al final se evaluarán en la condición de equilibrio descrita previamente en la figura. El objetivo es obtener una función de transferencia que simplemente al aplicar transformar el Laplace y factorizar y despejar, en este caso la variable h, obtendremos precisamente esta función de transferencia que dependerá de los parámetros a y b determinados previamente. Así pues, procediendo a desarrollar un programa o un código para realizar estos cálculos de manera simultánea, vamos a observar que comenzamos siempre con nuestra línea clásica para eliminar cualquier otro programa o residuo de funciones definidas previamente. Procedemos a definir o escribir los parámetros del sistema, los cuales serían
los parámetros de equilibrio, que es el flujo de equilibrio y el nivel de equilibrio. Recordar que tanto el flujo de entrada como el flujo de salida son iguales y son el flujo de equilibrio. Posteriormente ponemos los parámetros de la resistencia hidráulica y la capacitancia hidráulica, que es la sección transversal del tanque. Procedemos a calcular los parámetros del sistema linealizado con las fórmulas previamente obtenidas y finalmente obtenemos la función de transferencia linealizada. Al correr nuestro programa vamos a observar los valores resultantes, así como nuestra función de transferencia final. Una vez obtenida los parámetros calculados mediante nuestro programa, procedemos a calcular las cantidades de mérito que nos permitan establecer los parámetros de diseño de nuestro compensador. A continuación, las cantidades de mérito requeridas para establecer el criterio de diseño de nuestro compensador son las siguientes. En primera instancia, establecemos los datos proporcionados, que era el tiempo de asentamiento de 40 segundos y el porcentaje de sobreimpulso del 10%. Con ello, podemos directamente calcular la atenuación, calculada o conocida como sigma, que será 4 veces dividido entre el tiempo de asentamiento. Posteriormente podemos calcular el factor de amortiguamiento mediante el porcentaje sobre impulso, y con ello podemos calcular las frecuencias naturales no amortiguada y amortiguada. Finalmente, con ello vamos a determinar el punto P, que nos permite establecer cuál es la ubicación deseada al lazo cerrado de nuestros polos en el compensador o con el compensador. Al correr nuestro programa vamos a encontrar estas cantidades de mérito como se muestran en la figura. Así pues, con la información proporcionada entonces tenemos las cantidades de mérito siguientes. Pues bien, procedemos entonces a encontrar nuestro punto P en el plano complejo. Si mapeamos un lugar de las raíces del sistema a lazo abierto o del sistema sin compensador, encontramos claramente que el polo simple pues jamás va a pasar por este punto P que acabamos de establecer, es decir, no tendrá las características de diseño. Por lo tanto, necesitamos adicionar algo extra. Es así que, como queremos también eliminar el error en estado estacionario, utilizamos un compensador que tenga un polo en el origen. Es decir, vamos a proponer un compensador proporcional integral o un PI, el cual nos va a adicionar un polo en el origen y un 0 para el cual vamos a determinar su ubicación mediante el método del lugar geométrico de las raíces. Poniendo el polo en el origen que acabamos de mencionar, podemos determinar los ángulos Φ1 y Φ2 para establecer el ángulo de deficiencia requerido y entonces poder determinar la ubicación de nuestro 0 en el compensador. Por lo tanto, en nuestro código procedemos a colocar los cálculos para la propuesta de nuestro compensador PI. En este caso, vamos a agregar nuestro polo en el origen mediante una función GI de S, que será 1 sobre S, y vamos a hacer los cálculos de los ángulos Φ1 y Φ2. En este caso, utilizando el comando angle, que es finalmente el comando que nos proporciona el ángulo con respecto a un punto determinado, y es por eso que en el segundo ángulo, el primero está en el origen, por lo tanto es simplemente el ángulo del punto P, pero en el segundo no es con respecto al origen, sino es con respecto a la posición en menos A. Por eso es que aquí agregamos el P menos A. Y como este comando nos da el ángulo en radianes, hacemos la conversión de radianes a grados, multiplicando por 180 y dividiendo sobre pi. Luego vamos a calcular el ángulo de deficiencia, que será 180 menos Φ1 menos Φ2, y como resultado θ, el ángulo del 0 en el compensador, será menos el ángulo de deficiencia, es decir, menos Φ. Posteriormente procedemos a calcular la posición del 0 por principio de la ley de senos, que ahorita lo explicamos en la gráfica, y finalmente obtendremos nuestro compensador proporcional integral, por este momento con una ganancia unitaria, es decir, no hemos sintonizado todavía la ganancia proporcional, pero sí tendremos ya la ubicación del 0 en el compensador. Al correr nuestro programa, podemos verificar los valores obtenidos de los ángulos Φ1, Φ2, así como el ángulo de deficiencia Φ
y en consecuencia, bueno, la teta será menos phi, y el cálculo de nuestra ubicación del 0 en el compensador y en consecuencia nuestra función de transferencia del compensador con ganancia unitaria. La explicación en el cálculo de la ubicación del 0 es la siguiente. Utilizando el cálculo del ángulo de deficiencia, sabemos que ese ángulo será menos el ángulo del 0. En este caso, suponemos que está por alguna ubicación que nos va a dar en consecuencia este ángulo teta. Con esto se forma un triángulo. Este triángulo formado por estos tres lados, podemos utilizar la ley de senos. Conocemos esta distancia P, que es el valor absoluto, conocemos el ángulo teta, que es el ángulo opuesto a ese lado, y para conocer este lado necesitamos este ángulo que está aquí, que vamos a llamar por ahora el ángulo beta. Es decir, formaremos un triángulo cuyos ángulos serán teta, beta, y vamos a llamar este alfa por el momento. Aquí sabemos que esto es P y esto será Z. Bueno, en la ley de senos sabemos que P, o el valor absoluto de P dividido entre el seno de teta, que es su ángulo opuesto, será igual al valor absoluto de Z por seno del ángulo opuesto a ese lado, que sería seno de beta. En este caso, para conocer beta, sabemos que beta será igual a 180 menos teta menos alfa. Y alfa, como sabemos, no conocemos alfa, pero conocemos phi 1. Y sabemos que alfa será igual a 180 grados menos phi 1. Al sustituir, observamos que beta, de hecho, nos va a quedar 180 menos teta menos 180 menos phi 1. Vemos que este 180 con estos 180 se van a eliminar, lo que en consecuencia nos dará beta, menos por menos dará más, phi 1 menos teta. Y es por ello que en la solución se sustituye precisamente en lugar de beta, phi 1 menos teta. Es decir, este cálculo. Aquí es donde aparece phi 1 menos teta, que es precisamente el ángulo beta. Y así es como determinamos la ubicación del 0 para el compensador, dándonos como resultado la función de transferencia con ganancia unitaria, no la hemos determinado todavía, la cual va a pasar por este lugar de las raíces, o por este punto P, que hemos determinado a partir del ángulo teta. Continuando con nuestro código, procedemos a calcular la ganancia del compensador para que se ubique el lugar de las raíces en el punto P deseado. En este caso, colocamos la fórmula, la cual consiste en tener el valor absoluto del punto P, o más bien de la evaluación del punto P, en la función de transferencia multiplicada por la función del compensador, pero invertidas, es decir, el denominador pasa al numerador y viceversa. Con esto procedemos a calcular nuestra ganancia y en consecuencia tendremos el PI completo o el PI resultante ya con la ganancia sintonizada. Asimismo, podemos conocer entonces los parámetros de ajuste del compensador, es decir, la ganancia proporcional y la ganancia integral. Al correr nuestro programa, podemos verificar esta solución. Nuestro compensador con la ganancia K calculada, que de hecho será nuestra ganancia proporcional, y el cálculo de nuestra ganancia integral, como lo pueden observar aquí. Bien, con la ganancia ajustada, podemos decir que hemos completado la tarea de diseñar el compensador proporcional integral que regula el nivel en nuestro sistema de control a lazo cerrado. Adicionalmente, podemos tomar las ganancias adquiridas como la ganancia proporcional y la ganancia integral que mostramos aquí en un compensador proporcional integral modificado, es decir, uno que contenga un lazo interno donde nuevamente estamos utilizando las ganancias KC y KI respectivamente. En este caso tenemos dos lazos, un lazo interno y un lazo externo. El lazo interno se encargará de ajustar la ubicación inicial que tenía de mi polo una nueva ubicación, y el segundo lazo me permitirá, con el lugar de las raíces resultante, ajustar la posición P deseada. Finalmente, para obtener las gráficas de la respuesta al escalón, procedemos a calcular las funciones de transferencia de lazo cerrado con los compensadores respectivos, es decir, para el PI clásico
y para el PI modificado, para el cual necesitamos calcular primero la función del lazo interno y posteriormente incluirla para el lazo principal. Procedemos entonces a las gráficas que nos den la respuesta del sistema lazo abierto, que es GP, así como la respuesta al escalón de nuestra función del lazo cerrado principal o clásica, así como la respuesta del lazo cerrado del sistema modificado. Procedemos entonces a correr nuestro programa para verificar cómo resultan las gráficas. En este caso, esperamos un poquito a que nos muestre las gráficas. Y aquí tenemos entonces el resultado. Como se puede observar, la gráfica del lazo abierto presenta un error en estado estacionario considerable. Adicionalmente, tiene un tiempo de respuesta o asentamiento también considerable. Lo que estamos haciendo es establecer el parámetro alrededor de 40 segundos y con nuestro porcentaje de sobreimpulso previamente diseñado. Como podemos observar en la respuesta del PI clásico, tenemos un porcentaje de sobreimpulso un poquito diferente, ya que como podemos observar sobrepasa el 10%. Este mismo 10% sí se respeta en el PI modificado. Ambos tienen un tiempo de asentamiento muy similar al 40%, lo cual se está cumpliendo en ambos casos. Pero siempre ocurre, para al menos el control PI clásico, que el factor de amortiguamiento es aparente y no se respeta realmente al momento de graficar la respuesta temporal. Esto no ocurre en el PI modificado. En el PI modificado efectivamente sí se obtiene lo que se diseñó, que en este caso sería el 10% del sobreimpulso. Finalmente, vamos a comprobar no solamente la simulación de nuestro sistema de control con el sistema linealizado, sino que también compararemos el resultado con el sistema cuya característica no lineal aparece en este punto también. Ambos están en lazo cerrado con el mismo controlador PI que acabamos de sintonizar. Ambos tienen la misma señal de entrada o referencia y sus salidas las vamos a comparar en esta gráfica. Adicionalmente, también están incluidas las condiciones de operación de equilibrio, es decir, el flujo de equilibrio ya está incluido aquí, así como el nivel de equilibrio o inicial de operación con el que se tiene tanto aquí indicado en el sistema linealizado como en el no lineal, aquí en esta parte de la condición inicial. También está simulada la parte del incremento de flujo que está considerado en la descripción del problema. Por último, también no solamente ponemos como referencia el nivel de referencia o de equilibrio, sino también vamos a proponer un cambio de referencia para verificar cómo funciona tanto al rechazo de perturbaciones, que será en este caso el cambio en el flujo, como al cambio de referencia. Vamos a proceder a visualizar la gráfica, así como una simulación virtual del sistema. Aquí tenemos en las condiciones de equilibrio y en el tiempo igual a 10 segundos me parece va a aparecer la perturbación, es decir, el cambio en el flujo. Ahí podemos ver el cambio en el flujo y cómo se reajusta al nivel de equilibrio nuevamente. Haciendo un zoom en la gráfica podemos observar el incremento en el nivel provocado por el incremento en el flujo y cómo la válvula posteriormente hará los ajustes necesarios para reajustar y volver al nivel de equilibrio. Si acercamos esta gráfica, de hecho, podemos observar cómo están comparadas la señal no lineal en color azul y la linealizada en rojo discontinuo. Como podemos ver aquí, el comportamiento no es exactamente el mismo, pero se acerca bastante. Es decir, nuestra aproximación lineal alrededor de la condición de equilibrio es funcional. Si lo vemos así de lejos, de hecho parece en la misma gráfica, pero al hacer zoom verificamos que efectivamente es una aproximación. Vamos a verificar ahora al cambio de referencia y observar cuál es su comportamiento. Entonces aparecerá el rechazo de perturbación y el cambio de referencia. Aquí lo vamos a reajustar. Lo vamos a reajustar para simularlo una vez más.
Aquí podemos observar nuevamente cómo el comportamiento linealizado no es igual que el lineal, que el no lineal, perdón, pero es aproximadamente igual, son muy parecidos, ¿no? El comportamiento del sistema lazo cerrado con el sistema linealizado que con el sistema original. Por último, vamos a probar nuestro resultado también para el lazo de control PI modificado. Igual vamos a hacer el rechazo de perturbación y el cambio de referencia. Ahí podemos ver el rechazo de perturbación y el cambio de referencia, de donde nuevamente si acercamos la gráfica podemos observar la diferencia entre el sistema no lineal y el linealizado en línea roja discontinua. Pues bien, por mi parte esto ha sido todo. Agradezco de antemano la atención prestada a este video. Muchas gracias. Por cierto, si te ha gustado este video o cualquier otro de mi canal, no olvides por favor hacer clic en me gusta y suscribirte para seguir generando más contenido sobre este y otros temas relacionados con el control. Muchas gracias.